Crisis en el mundo árabe. Vamos en los minutos que restan del programa a tratar de entender un poco más qué es lo que está pasando. Invitamos para eso a Juan Gabriel Tocatlián, director de Ciencias Políticas de la Universidad de San Andrés. Gracias, Juan Gabriel. Y a Murabi Nufuri, director del Instituto y la Maestría en Diversidad Cultural de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. A Murabi, gracias por venir. Empezó en Túnez, siguió Egipto, ahora está en Libia. ¿Dónde termina esto, si es que se puede tener alguna idea aproximada? Por favor, ¿no? Por favor. Bueno, a ver, yo diría tres cosas en términos genéricos. La primera es que la imagen de un fenómeno dominó que va a ir paso a paso ocurriendo desde el Magreb hasta el corazón de Medio Oriente es un tanto exagerada, y que hay un efecto, sí, de cierto contagio, pero que hay que entender cada proceso en su condición endógena. No es lo mismo Túnez, no es lo mismo Egipto, no es lo mismo Libia. Segundo, hay que entender claramente que esta es una señal esperanzadora, positiva, alentadora, es un cambio mucho más auténtico de otros momentos históricos en el Magreb, pero también hay que tener la salvedad que tenemos sistemas que han sido abiertos y liberales en algún momento y luego se han cerrado, ha habido mucha represión. Pongo el caso de Túnez, emblemático, el primer país musulmán que tiene una Carta de Derechos en el año 1856, el primer país con una constitución en el mundo musulmán, 1861. Bueno, tuvo aperturas, cerraduras, tuvo represión, tuvo dictaduras, en fin. ¿Qué va a pasar? Me parece que es una incógnita. Y lo tercero, y más importante, que en esto no tuvo nada que ver Occidente, no tuvo nada que ver Estados Unidos, no tuvo nada que ver Europa. Fue una cuestión mucho más local, mucho más vinculada a condiciones materiales, sociales y demográficas. Que tampoco tiene que ver movimientos antioccidentales, porque muchas veces las revoluciones en el tercer mundo o el mundo árabe estaban acompañadas por quema de banderas norteamericanas, quema de banderas israelíes, en algunos casos, como el caso de Irán, con una muy fuerte presencia religiosa, no sé cómo calificarla para no ser vulgar o un poco sutil, pero religiosa con posturas vistas desde lejos extremistas. En este caso da la impresión de ser más una protesta, aunque no tiene que ver con Occidente, más entendible desde Occidente. ¿Es así o no? Hay dos formas de leer esta cuestión, o en clave de anomalía o en clave de proceso. A ver. Si se lee en clave de anomalía, digamos, tiene el atractivo del romanticismo. Yo me inclino, digamos, por el proceso. ¿Qué significa eso? El proceso es un proceso colonial, las luchas por la liberación, la autodeterminación, etcétera, no son nuevas. Esta sí ha adquirido, digamos, un protagonismo mediático, digamos, mucho mayor. De hecho, digamos, aunque la dominante ha sido la primera y aunque es menos romántica, como te dije, yo me inclino por la segunda porque es la menos orientalista, es menos dependiente de ese retrato del nosotros restringido por el construido durante tanto tiempo en Occidente sobre el Islam y los árabes. Gran parte de la sorpresa y del desconcierto generalizados depende de la primera, que nos había hecho creer que el Islam era como un inhibidor, digamos, de la democracia, la libertad, los procesos, el pedido de Estado de Derecho, garantías, etcétera. No sé si el Islam, pero no solo en los países árabes, en prácticamente toda África. Nos bloqueó incluso los datos que nuestra propia historia argentina nos daba sobre esas situaciones. De hecho, la inmigración sirio-libanesa a la Argentina, que empieza en el siglo XIX, se detiene, el dato que tenemos es que se detiene cuando se independizan esos territorios. Otro de los datos que tenemos es que fundaban periódicos antes que instituciones de socorros mutuos. Y el tercer dato que tenemos es que dos de los partidos dominantes en el Medio Oriente nacieron en la Argentina. Que se haya suspendido esto, el BAS y el Partido Cambio.
que se haya suspendido la inmigración indica que la prioridad no era la mejora económica, sino la búsqueda de libertad. Y justamente por eso tuvieron el menor índice de retorno de todas las migraciones ultramarinas. Ahora, por el otro lado, condiciones materiales. Es una combinación de un reclamo por libertad y democracia y una protesta por las condiciones de vida. ¿Predomina un motivo sobre el otro? Yo diría que tenemos que ver esto de una manera mucho más multicausal, porque no podemos encontrar un solo elemento. Es claro, si uno se fija en los indicadores de la Organización Internacional del Trabajo, que en el mundo árabe, musulmán y el mundo particularmente del Magreb está la más alta tasa del mundo de desempleo juvenil. Digo, hay un problema masivo con los jóvenes desempleados sin oportunidad. Es evidente que estos países han tenido procesos de ajuste que hoy llamaríamos en clave neoliberal. En los años 80 y en los 90 se profundizaron. ¿También Libia? También Libia, y que hoy viven problemas agudos derivados de los muy buenos precios que nos convienen a nosotros, de los commodities y los alimentos, pero que están teniendo un efecto devastador en la región. Entonces, hay unas condiciones materiales que están ahí. Recuerdo las protestas en Egipto cuando aquí festejábamos hace 3 años, ¿no? Sí, pero las de Marruecos fueron elementalmente sobre alimentos. Cuando uno va a cada uno de los países va a encontrar configuraciones muy distintas frente a esto. Pero también hay un dato político que añade al tema que le está haciendo respecto a este proceso, y es que tenemos una idea de unas sociedades hibernadas, ¿no? Congeladas por alguna razón, por incapacidad, por indolencia, por religión. Y estas son sociedades que se han estado moviendo y transformando de una manera muy significativa, con sectores cada vez más empoderados, organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes. En el caso de Túnez, un viejo sindicato que es muy importante. Libia, ¿cómo es? Que de repente el mito... él se sostiene Gaddafi con un poder de fuego enorme, y hay grupos organizados que aparecen en distintas ciudades que toman... ¿De dónde sale lo eso? que sucede es que este mito de la incompatibilidad, digamos, del Islam con la democracia o de los musulmanes con las libertades, etcétera, lo que hizo fue que nosotros confundiéramos, como coincidiendo con Juan, los regímenes con las sociedades, y que ignoráramos lo que nos estaban dando las estadísticas. Las estadísticas, como dice Juan, nos estaban dando esto, un enorme movimiento, una enorme transformación, básicamente de los jóvenes y especialmente de las mujeres, mujeres con y sin velo, que reclaman, digamos, la derogación de un modelo arbitrario patriarcal con el que el Islam no pudo erradicar. Simplemente para ponerme en abogado del diablo y de ignorante, que hice la pregunta, pero usted dice el mito de la incompatibilidad entre el mundo árabe y la democracia. El Islam y la democracia. O el Islam o el mundo árabe o lo que fuera. ¿Hay algún país que usted pueda mostrar como contraejemplo de que Mubarak era un dictador, Gaddafi es un dictador? En Irán, digamos, si existe una democracia, es una democracia muy difícil de entender de Occidente, y las historias que se cuentan de cómo fue la represión, al menos al comienzo del régimen actual, son historias realmente de horror. En los países del Golfo hay monarquías. En los países del Golfo hay monarquías, o como Siria es un régimen familiar que gobiernan hace también décadas. Jordania es un reino, es un rey. ¿Hay algún país donde usted puede decir, bueno, acá efectivamente hay democracia? Efectivamente, lo que decís es cierto, pero hay que verlo dentro del proceso poscolonial. Estos países salen de un proceso enormemente colonial. Digamos, los datos culturales que vos tenés, para darte una idea respecto de cómo funcionan las sociedades, es que funcionan por consenso internamente. Por eso estás pudiendo ver, digamos, estos ciudadanos, que podés decir, de habla árabe, que reclaman un Estado de Derecho. De otra manera, digamos, no sucedería lo que está sucediendo o lo que vino sucediendo. Hubo momentos inmediatamente posteriores al colonialismo occidental, porque antes había venido el colonialismo oriental, en los cuales, digamos, fueron efectivamente gobiernos democráticos. Nosotros ya no los tenemos registrados, pero como te dijo Juan, digamos, el caso de Túnez es paradigmático en ese sentido. Que luego no lo haya habido fue porque se vivió, digamos, de dos maneras o entre dos cucos.
hacia adentro el cuco de la amenaza externa y hacia afuera, digamos, quienes apoyaban estos regímenes desde afuera, el cuco del fanatismo islámico. Entonces, de esta manera nos asegurábamos que se contuviera la inmigración, se combatiera, digamos, a los pocos fanáticos que hubiera y se garantizara el abastecimiento de petróleo. Pero la triangulación de los productos, de todo lo que consumía un tercio del trigo del mundo, se consume desde el Magreb hasta el Golfo Pérsico. Hablando de petróleo, ¿hay algo que esté ocurriendo, algún movimiento, algún germen, una posibilidad de contagio en Arabia Saudita? Bueno, si uno mira lo que ha hecho Arabia Saudita en los últimos 6 días, Sí. Han decidido hacer un gasto de 36.000 millones Le dio plata a la de gente. dólares en sueldos, subsidios, planes sociales masivamente, O sea, están con como previniendo eventuales situaciones de incertidumbre. Lo que creo es que ahora va a aflorar, digamos, esta crisis también va a develar qué quiere Occidente respecto al Islam y al petróleo. Es decir, ¿qué quiere respecto, por ejemplo, a Libia? ¿Quiere una partición de Libia? ¿Va a atentarse con la partición de Libia? Que ya empezó en el Sudán, que este no es un elemento menor en toda esta crisis. Habíamos visto movimientos de unificación en la mayoría de los países. Sí. Uno de los últimos en que se unificó fue Yemen, Yemen del sur y del norte. Sí. Bueno, ahora estamos en un proceso de partición. Y Fragmentación. eso tiene que ver con una fragmentación que está muy vinculada a recursos estratégicos. En Libia tenemos una segmentación que tiene mucho que ver con la ubicación del petróleo. Entonces, aquí Los creo que se rebeldes van a los poner... rebeldes capturaron los pozos de petróleo. Exactamente, y aquí se van a poner muy en juego muchas de esas cosas. No digo que vaya a ser fácil, pero volviendo a la otra pregunta que le hicieron al colega, siempre hay que recordar que hay un país que tiene una gran población musulmana, tanto chiita como sunita, que es la India, y hoy es un modelo de democracia en el mundo. Así que no hay Realmente. ninguna razón vinculada al Islam exclusivamente para decir No, por que supuesto en que no. condiciones del Islam no hay Algún día posibilidades. hablemos sobre lo que yo percibo como el fracaso de la utopía tercermundista. Ah, bueno, eso sí. Eso sí. Ah, y sobre eso vamos a ver si estamos de ahora acuerdo. sobre eso Sí, sí, podemos sí, hablar. Tenemos que ir cerrando. Solamente dígame que están, Entonces, para otro dígame programa. que están de acuerdo si voy tranquilo a dormir en la casa. Por favor, ya. Mira, en descargo de los que, digamos, propusieron esa teoría, digamos, hay casi medio siglo, digamos, y no tenían otro modelo de lectura Y es poco que el tiempo. analizado por Edward Said. Lo cierto es que el Gaddafi de hoy, de los últimos 15 años, no fue el ídolo Gaddafi de su pueblo, etcétera, redistribuidor de la riqueza de los primeros 4. Para mí siempre fue un dictador, pero bueno, es una... A los Bien. dos, gracias por venir. Gracias a Tenemos ustedes. que despedirnos hasta el próximo martes. ¿Alguna cava, algún pedido, algo raro que tenés para el cierre ahí? No preparado. No, se lo dedicamos a estudiante y a la Brujita Verón como siempre. Pásenla bien, chao. Palabra